Buenas tardes, bienvenidos al Instituto de Estudios Asturianos y le rogamos que disculpen la espera, los trastornos ocasionados como consecuencia de la demanda creciente que las actividades del RIA están teniendo. En fin, son gajes de una programación cada día más densa. Hoy me toca recibir, que no presentar porque es absolutamente innecesario, a Carmen Fernández Ochoa, profesora que impartirá la última conferencia acerca de Lupus Astrum. Carmen Fernández Ochoa, naviega practicante, es catedrática emérita de Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid y una autoridad, como bien saben, reconocida en todas las cuestiones que tienen que ver con la implantación de Roma en la península ibérica, muy particularmente también en el norte de la península ibérica. Sus trabajos son referencia indispensable para el estudio, para la aproximación a esta parte de nuestra historia. Obras ya clásicas como la Asturias en época romana de 1982, que recoge los resultados de su tesis doctoral, trabajos como de Briganton o Iaso, con la descripción arqueológica de los asentamientos en la costa cantábrica, y una infinidad de artículos y libros sobre las temáticas más variadas, desde la cerámica, el comercio, en fin, todos los aspectos que incumben a la cultura romana en nuestra región. Además, gracias precisamente a su empeño, a su esfuerzo a colocar a Asturias en el centro de atención, la celebración de los congresos que periódicamente se celebraban en Gijón hicieron que esos trabajos que aquí se desarrollaban en aquel entonces adquirieran particular visibilidad, pasando a Asturias de ser una región absolutamente marginal por lo que al conocimiento romano, tanto por nuestra parte como vista desde el exterior, se tenía entonces, a ser una referencia también importante a la hora de explicar los procesos de implantación de Roma, muy diversos, con características muy definidas según los territorios, y que en Asturias fue estudiada con particular acierto por la profesora Fernández Ochoa. Además de sus congresos, los trabajos arqueológicos centrados especialmente en el proyecto Gijón, un proyecto que llevó adelante una idea de la arqueología urbana que, por desgracia, no encontró demasiada continuidad en la concepción de la ciudad como yacimiento único, como una forma de estudiar un conjunto fragmentado inevitablemente por condiciones urbanísticas, pero desde una perspectiva común, con criterios, con equipos y con una lectura profesional también compartida. En estos momentos desarrolla su labor también en Gijón, vinculada al proyecto de Tabacalera, el último impulso romano de la región, y muy importante, cada uno de esos trabajos dio lugar a publicaciones, llegó al personal investigador especializado, pero también en trabajos múltiples, trabajos de divulgación. Fruto de su esfuerzo es también la conversión de todas aquellas ruinas estudiadas en recursos culturales de primer orden para Gijón. En buena medida, los museos arqueológicos de Gijón son la herencia del trabajo desarrollado durante décadas en los distintos yacimientos estudiados en el concejo. De su labor docente, basta con decir que una parte no menor de las personas que en estos momentos ejercen con máxima responsabilidad en instituciones culturales y en las universidades son alumnos o fueron alumnos de Carmen Fernández Ochoa. Le tengo que agradecer su disponibilidad para participar en esta reunión y en cuantas convocatorias tenemos en la que se requiere su participación, y también en algo muy importante. A pesar de ser el suyo, el mundo romano, el espacio de trabajo fundamental, fue dando cabida paulatina a los trabajos que se desarrollaban precisamente sobre un aspecto no demasiado desarrollado en la investigación en Asturias, que es el de la Edad del Hierro. La introducción en esos circuitos académicos, la posibilidad de dar a conocer los trabajos que por entonces estaban desarrollando, especialmente en el área de la cuenca del Navia y de Leo, hicieron que esa labor fuese también reconocida en espacios en los que habitualmente no era demasiado tenida en cuenta, ¿no? Hace apenas unas semanas presentamos aquí un libro sobre uno de los fenómenos más singulares, más peculiares de la Edad del Hierro en el noroeste peninsular, que es el de los edificios balnearios de los castros. Bien, pues la investigación de ese aspecto tan singular y que tanto interés despierta en los investigadores, tuvo su arranque en términos bibliográficos precisamente en una reunión realizada por convocatoria de Carmen Fernández Ochoa en Gijón.
En fin, no les quiero entretener más y la palabra es de Carmen Fernando Chela. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Quiero agradecer profundamente a Lidea que se acuerde de mí para llamarme, para hablar de estas cosas que llevamos ya muchos años trabajando en Asturias, y por eso pues creo que para mí es un placer estar aquí con todos vosotros, y si me permitís os voy a llamar de tú, porque bueno, estamos aquí en la tierra, ¿no? Y también para mí es un placer, un gusto, ¿no? Estar aquí otra vez. Bueno, vengo tantas veces que tampoco es que venga otra vez, quiero decir que es bastante continua aquí mi presencia, y creo que he dedicado pues bastantes horas, como decía Ángela, al estudio de la historia antigua, quizá porque la arqueología es una pasión, y yo aprendí hace muchos años, cuando empecé en la universidad con el profesor Galí, que Asturias era imposible que no tuviera romanos, era metafísicamente imposible. Entonces, al cabo de los años, vamos demostrando poquito a poco, despacito, pero piano piano si va lontano, que, como veremos, pues la cosa sigue teniendo muchas incógnitas, pero sí que tiene también en estos momentos pues unos progresos que son dignos de tener en cuenta. Por tanto, agradezco a Ángel esas palabras que me ha dedicado, que son, ya sabemos, son fruto de muchísimos años de contacto en la cuenca del Navia. Yo soy de Navia, él va a la cuenca del Navia, pues ahí nos encontramos muchas veces, y por tanto quiero decir que le agradezco su consideración y también la invitación que me ha hecho el Lidea. Quisiera comenzar por dividir de alguna manera la intervención que voy a hacer en dos partes, para que no nos perdamos en aquellas cosas que a mí me interesa resaltar. De tal forma que quiero hablar primero un poquito de la conquista, no voy a hablar de cómo vinieron los romanos, sino de asentamientos, porque el título es los asentamientos, ¿no? Entonces son los asentamientos. Luego hablar un poquito de cómo se establece esa arqueología de la conquista, esa arqueología del contacto, cuando llega a Roma, y qué pasa un poco con el hábitat castreño. Es decir, aquí llegan unos personajes, llega un ejército y cambia las cosas, las cambia completamente. Las cambia durante 5 siglos, va a estar Roma aquí. 5 siglos que han sido ignorados durante mucho tiempo, ¿no? Porque aquí parecía que pasábamos de los castros a la Edad Media y en el medio no había nada. Bien, pues ese vacío es el vacío que hemos ido llenando a lo largo de todos estos años. La segunda parte, que es a la que le voy a dedicar más tiempo, pues es un poco la consolidación de la nueva estructura que traerá Roma a este territorio. Y sobre todo voy a centrar mi interés en las civitates como centros principales, es decir, cómo se las compone Roma para organizar un territorio nuevo, y qué es lo que va a aplicar de su experiencia, de su legislación, y cómo eso de alguna manera va a tener una repercusión en la apariencia física, es decir, en la arqueología, en la apariencia física que van a tener esos centros. Por tanto, eso lo voy a ir marcando a lo largo de mi explicación. Os he puesto esta foto porque me gusta pensar primero en ellos, ¿no? Ellos son los romanos. El que lo pensó fue este que tenéis ahí, que sabéis que es César, ¿verdad? Ese es César. César lo pensó en el Finisterre, había llegado ya en la Galia, hasta un punto que también era el Finisterre francés, el Finisterre galo, y claramente estaba en su pensamiento, pero le mataron, ¿no? Como todos sabemos. Entonces, el continuador es Augusto, como todo el mundo sabe, eso es un repaso muy rápido, es Augusto. El organizador va a ser Tiberio, el que va a organizar el noroeste, y ahí estamos metidos nosotros, está metido Asturias, y luego Vespasiano, Trajano,
todos los que vienen a lo largo del siglo II van a ser los que van a organizar este territorio progresivamente, especialmente a partir del periodo vespasianeo y a partir de la concesión de los primeros puntos privilegiados. Por tanto, este es el contexto histórico de cara a Roma con el que nos movemos, y vamos a ver que nosotros estamos en el Finisterre, estamos en una zona que para Roma era marginal, que tardó 200 años en conquistar España, y cuando llegó aquí, Hispania, cuando llegó aquí ya está ya la cosa muy avanzada, pero sabían que tenían que llegar ¿a qué? A tocar el Finisterre, porque era el fin del mundo y era lo que estaba, digamos, en todos los textos antiguos, siendo ahí donde se pone el sol, donde hay esos misterios tan grandes, ¿no? Pues estaban todos, digamos, en la zona que a nosotros nos toca del Cantábrico o en la zona gallega. En esta primera parte, como os decía, vamos a hablar un poquito de la arqueología de la conquista y de los primeros contactos. Hoy día admitimos todos que hay dos vías principales de penetración de los romanos, que son la que viene por la Carisa, luego hablaremos un poquito más despacio, la que viene por la Mesa, y la zona del Bierzo Navia, un poquito menos conocida, pero se podría considerar también otro punto de arranque. Y quizá para algunos autores, lo pongo en otro color, haciendo una especie de gancho, diríamos, puede ser que hayan llegado también por la zona de Lugo. Si nos fijamos actualmente en este mapa, que es muy ilustrativo, tendríamos los primeros asentamientos en el territorio, siguiendo la vía de la Carisa, siguiendo la vía de la Mesa. Desde el interior, vienen del interior, vienen de León, vienen de la zona de León, ¿no? ¿Y cuál es el tema? Es que si os dais cuenta, estamos llenos de campamentos, ¿Y qué pasa con esto, arqueológicamente hablando? Pues pasa que tenemos dudas entre la función y la cronología, de tal manera que yo no tengo duda de que muchos de los campamentos que hay en esta zona están en función de la minería, pero que pueda haber otros que sean simplemente de la conquista, o pueda ser que haya unos requerimientos de la nueva reestructuración y que haya asentamientos que también sean de tipo militar y que estén en alguna otra zona que, bueno, o alguno de estos pueda responder a cualquier otra función. Por tanto, eso quiere decir que existe en este momento una asignatura pendiente muy importante sobre los campamentos, para darles su función y su cronología. Y esa función y esa cronología se les concede en el momento en que se hacen unas excavaciones sistemáticas, no solamente vuelos aéreos, no solamente localización de lugares, que es muy importante. Primero hay que localizarlos, pero una vez que están localizados hay que saber qué es lo que hacen ahí, ¿no? qué significan en ese espacio geográfico. En el caso concreto que os pongo aquí, creo que en la vía de la Carisa los trabajos de Jorge Camino y su equipo son verdaderamente notables, y desde la zona de Yagüezos, que es la que el límite exactamente con León, luego tenemos el campamento de la Carisa, el campamento de Curriechos, y después ya, bueno, el supuesto hábitat Astur, que luego ahora sabemos que es medieval, pero que no importa. Es decir, este es un camino fundamental de entrada con este castro que todos conocéis, con monedas de la época de la conquista y monedas posteriores, y con usos de la época de la conquista y usos posteriores. O sea que no es solamente un campamento de conquista, es un campamento que va a tener una historia relativamente larga y que ha sido el equipo, Jorge Camino y ese equipo, los que lo han llevado adelante. Pero vamos a ver algunas imágenes muy rápidas de Yagüezos, que veis ahí, que también está prospectado por Esperanza Martín, de Acuaña. Dentro de la vía de la Mesa tenemos, por ejemplo, el de las Cruces, aquí. Tenemos el de estos dos que son el Mouro y Balbona. Aquí está justamente la vía de la Mesa, están pegados prácticamente a la vía de la Mesa. El Cueiro, Sallarienzo y el Suergo a la Bola. Y ya en el área limítrofe, Astur, Leonesa y Lucense, se han prospectado y se han hecho algunas pequeñas intervenciones en Agranda das Xarras, ahí en la zona entre León y Asturias, en la zona de Irias,
o Arracacha, que está ahí en el límite de municipios entre Lugo y Asturias. En estas intervenciones que realizaron miembros del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, bajo la dirección de Javier Sánchez Palencia y Almudena Orejas, aquí, en estos lugares, las pocas intervenciones, las recogidas que se pudieron hacer, y las intervenciones, yo no tengo tiempo ahora de pararme en ello, pero sí decirles que hay elementos que hablan claramente de esa presencia militar, ¿no? Las tachuelas de las caligas, las piquetas, las clavijas de las tiendas, las piedras de afilar, todos aquellos elementos que podemos encontrar o que debemos encontrar en un yacimiento de este calibre y de este tipo dentro de la arqueología de los campamentos. Pero, en todo caso, lo que sí queda claro es que hay muchos campamentos y que todavía nos queda mucho por hacer para saber cuál era su punto, su función y su importancia. Pero no solamente entraron por el interior, también entraron por la costa los romanos, no lo sabemos. Entonces, sabéis que las fuentes hablan de que también hubo presencia, Floro y Orosio dicen que vinieron a reforzar y Estrabón dice vinieron a habituallar, ¿no? Entonces, en todo caso, ¿vinieron a Asturias o no? Os pongo ahí un pequeño mapa. Los investigadores santanderinos consideran que sí que hubo desembarco en esta zona, porque además son las únicas zonas del Cantábrico que reciben el nombre de Portus. Portus Versacruza, Portus Blending, Portus. Tienen el nombre Portus, es decir, el término romano Portus. Nosotros eso no lo tenemos. Pero sí pensamos, muchos investigadores piensan, que hay dos puntos, que sería la ría del Nalón y la bahía de Gijón, que serían propicios para que pudiera haber un desembarco de este tipo, lo cual no quiere decir que pase más que de hipótesis en este momento. Es decir, no lo sabemos, porque lo que sí sabemos es que hay posiblemente esa posibilidad. Clasis aquitánica es un invento moderno que han hecho los investigadores modernos. No existe en las fuentes antiguas, pero se le llama así porque los autores estos que cito dicen, vino una clasis, una escuadra de la Aquitania, y entonces a partir del vino de la escuadra de la Aquitania quedó como que había una clasis aquitánica. No hay una clasis aquitánica, le llamamos así, pero no hay una clasis aquitánica, simplemente hay una noticia de que también vinieron por mar. Nosotros pensamos que a lo mejor también llegaron a Asturias, pero, como digo, esto no deja de ser más que una hipótesis de trabajo. Bien, y una vez que sabemos las líneas de entrada y que sabemos que pudieron llegar por mar o por tierra, ¿cómo transcurre el proceso de integración, la arqueología de la integración? Pues, desde luego, está claro que después de la conquista, una vez que se conquista la zona, tiene que haber una primera organización claramente administrativa y territorial, y tenemos un documento fundamental que es este que ven aquí, que es el edicto firmado por Augusto en el año 15 a.C., que se encontró en el Bierzo. Está muy bien estudiado, y ahí el dato fundamental que nos va a dar es decir que el control territorial y fiscal de toda esta zona se va a hacer a través de lo que llaman civitates peregrinae. ¿Qué quiere decir? Centros que van a ser la clave de la organización del territorio. Peregrinae quiere decir que la gente son los locales que viven ahí, sean de la aristocracia local o sea gente normal y corriente, esta gente no tiene todavía, son peregrinos, es decir, no tienen todavía la categoría de ciudadanos romanos. Pero es la clave para que entendamos bien el proceso de romanización de esta zona y la organización, sobre todo, de la transformación de las sociedades castreñas. Por otra parte, la Asturia cantábrica pues será insertada por Roma en un régimen provincial y conventual. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que a partir de Augusto sabemos que todo el noroeste se va a organizar en conventus, zonas principales, lugares principales, el de Lugo, el de Astorga, el de Braga, que son los centros principales donde está la sede conventual, donde se imparte justicia cada X tiempo, a lo largo del tiempo, y que son las capitales principales. Nosotros pertenecíamos
en ese momento a la España citerior, ¿no? Y, por tanto, estamos integrados en la España citerior y pertenecimos en un momento determinado a un conventus que no sabemos, no tenemos más que una noticia de él, que es el conventus araugustano, que el conventus araugustano pues es un título que aparece en una tábula que se encontró en circunstancias especiales, por eso lo digo, que es la tabla de los Lugoi, que dice que, bueno, que son miembros de una aristocracia que pertenecían a una gens de los Lugones, de los Lugeois, que es como se escribe, y que estaban integrados en el conventus araugustano. Algún autor ha propuesto que la capital de ese conventus fuera la propia Campea de Torres. Yo no lo sé, eso lo dice Rodríguez Colmenero, pero es posible que este conventus araugustano haya estado en Astorga y luego ya haya pasado al conventus de Astúrica Augusta. No, bueno, no lo sabemos. En todo caso, lo que está claro es que después esta zona se incorpora a la provincia que crea Caracal, a la provincia de Nóvgorod Superior, y después ya a la Galaecia con Domiciano. Por tanto, dentro de esta arqueología de la integración, lo primero que tenemos que ver es que las leyes romanas integran estos territorios en sus, digamos, en todos sus diseños de lo que es, ¿no? Y dentro de esta arqueología de la integración hay un punto que yo destaco aquí que me parece importantísimo, y es que a medida que se produce ese proceso de integración se va creando una red viaria. No se crea de golpe, no se crea de golpe, pero sí sabemos que Roma es algo que no deja nunca de hacer, lo hace. Nosotros no tenemos unos textos, más que un texto que luego hablaremos de él, pero sí que sabemos que están, porque arqueológicamente se puede constatar esas presencias y a través de estudios de los que luego hablaremos, de esa progresiva creación de una red viaria en este proceso de integración. Nosotros estudiamos en su momento, dentro de las dos vías más importantes, estudiamos el ramal que llamamos ramal transmontano de la Ruta de la Plata. Es decir, ya sabéis que hay una gran polémica si la Ruta de la Plata llegaba hasta Gijón, si no llegaba, si llegaba hasta Sevilla, si no llegaba. Bueno, nosotros hemos decidido, en unos estudios que hicimos con los colegas del campus de Mieres, que íbamos a ver qué yacimientos había en esa ruta que venía de la Carissa. Bueno, este es el resultado de aquellos estudios, que ahora no me puedo detener en ellos, pero decidimos optar por una fórmula de llamar a esto. No es la Ruta de la Plata, pero es un ramal que sale de la Ruta de la Plata. Y eso sí que no nos lo pueden negar, que nosotros formamos parte de ese ramal que sube, uno va hacia el Bierzo y otro viene hacia Asturias. Desde Astorga va a León y desde León va aquí. Ese es uno. Y el otro es la Vía de la Mesa, muy estudiada en su tesis doctoral, magníficamente estudiada por Jorge Camino en el año 18, que se publica su tesis, donde también vamos a ver cómo es ese trazado y qué yacimientos tiene a su vera y qué exploraciones han hecho. Se ha hecho muchísimas excavaciones. El libro de Jorge Camino es muy interesante, tiene una parte para lo romano medieval y una parte a partir del 16, todas las transformaciones que va a tener esta Vía de la Mesa. Hasta aquí sería lo que yo, diríamos, las pinceladas, ¿no?, que se pueden dar sobre, digamos, la constitución, la llegada y los procesos de integración que le afectan a Asturias, a la Asturia cantábrica. La segunda parte serían los asentamientos. Sobre los asentamientos, el Estado romano decide, según sus intereses, dónde va a poner el dedo, es decir, dónde va a poner el dedo en la llaga en cada uno de estos lugares, ¿no? Y yo no voy a hablar del hábitat castreño, porque se sale además geográficamente de la zona de la que estamos hablando de la región central de Asturias, cántabra, Asturias transmontana, cántabra. No estamos hablando de la zona galaica ni de la zona de la cantábrica, perdón, estamos hablando de la Asturia cantábrica. Entonces, lo que sí quería decir solamente son tres o cuatro cosas. Una, los castros manifiestan en este momento una aparente continuidad, pero está claro que empiezan un cambio irreversible. Creo que los trabajos de Ángel Villa sobre este particular son importantísimos para seguir todo este proceso
de cómo de alguna manera parece que están, pero luego realmente son otra cosa. Creo que esto es una cosa que yo la explico de una manera muy rápida, pero creo que es importante. Lo que sí es cierto es que hay castros estratégicamente situados, castros que tienen un carácter vertebrador en la misma zona donde están, el Chao o el Pico San Chuis, y castros situados en las rutas principales. Es decir, Roma lo que hace es aprovechar lo que ya existe, aquello que le interesa, aquello que le viene bien, dentro de estos criterios 1, 2 y 3 que yo expreso ahí. Pero lo que está claro es que para hablar de los asentamientos tenemos que hablar del desmantelamiento progresivo de los castros y de la generalización de los asentamientos abiertos, no fortificados. Y esto es lo que va, de alguna manera, como digo ahí, a definir el perfil habitacional de la Asturias cantábrica. Es decir, bien sean aglomeraciones semiurbanas, asentamientos de vocación agrícola, lo que sea, pero está cambiando totalmente el perfil de unas zonas que estaban caracterizadas por esos castros, por esos elementos en altura y que ahora mismo van a cambiar. Me parece interesante traer aquí, al hablar de la transformación de los castros y de los primeros contactos de Roma, lo que sabemos del castro de Campa de Torres, brevemente también, porque el castro de Campa de Torres yo creo que es la plataforma de la primera urbanización romana. Casi todos los autores coinciden en llamarle, en que ahí estaría la Noega que dicen las fuentes. Ahí os pongo lo que dice Estrabón, de la polis Noiga, lo que dice Mela, del Oppidum Noega, lo que dice Plinio, también de Noega Oppidum. Es decir, no hay ninguna duda de que en la Asturias cantábrica este es un yacimiento, o sea, este punto, que es Noega Oppidum, es un punto fundamental, que a partir de los estudios de José Manuel González y de otros autores, casi todos estamos de acuerdo en que el único punto que resalta en toda la costa, como un castro de esa categoría, como es Campa de Torres, sería el más adecuado para ello. ¿Por qué Campa de Torres? Pues en parte porque sabemos que hay una tradición de comercio mediterráneo muy antigua. No sé si tan antigua como algunas de las piezas que aquí ponemos, pero sí desde luego desde los siglos II y III antes de Cristo. Y que por tanto diríamos que esa tradición de comercio mediterráneo es el único punto del Cantábrico donde se produce. Se produce en toda la costa gallega y llega a Gijón. Y desde Gijón hacia la derecha, hacia la zona del País Vasco, no encontramos este tipo de materiales de origen mediterráneo. Por tanto, Gijón marca ahí un punto de inflexión que no sabemos por qué, a lo mejor por falta de excavaciones en los otros lugares, pero realmente es así. Y no solamente es porque hay la tradición del comercio mediterráneo, sino también porque Campa de Torres posee en este momento los materiales de sigilatas, de ánforas y de monedas que confirman que son los materiales más antiguos encontrados en Asturias. Y por tanto es lo que yo llamo una etapa de romanización material, que quiere decir que aparecen esos materiales, que hay gente que llega, que ha llegado ya posiblemente en el proceso de conquista, que todavía conviven o coexisten con los locales, y que eso va a ir acompañado de la creación de una estructura político-administrativa donde quien manda es el ejército, todavía no es lo civil, todavía es el ejército, y que esto se va a producir entre el cambio de era y el reinado de Tiberio. Por tanto, luego sabemos que el castro continúa hasta el siglo II, etc., pero es importante que lo tengamos en cuenta porque desde ahí posiblemente se reorganiza, en mi opinión, todo el resto de las estructuras. Bueno, tenemos materiales con cerámicas claramente romanas de esta época a la que me estoy refiriendo, con las famosas campanienses, que hay muchas más, pongo ahí algún ejemplo nada más, o por ejemplo posteriormente la terra sigilata itálica, importada de Italia o importada, no sabemos si vendría también por vía interior, pero bueno, en principio se la considera por vía marítima, o luego ya a partir de mediados del siglo pues ya empieza un comercio continuado hasta prácticamente mediados del siglo II. Por tanto, Campa de Torres sigue siendo y será, y ojalá
continúe este proceso de investigación que ahora se ha vuelto a retomar. En ese sentido, bueno, también está, que se me había olvidado, el faro de Noega, la famosa inscripción de Augusto, esa inscripción que es única prácticamente en el norte y muy pocas hay en el resto de España, que se consideró una ara sestiana. Ahora mismo sabemos que no es una ara sestiana porque no hay más que una y no hay tres en ningún sitio. Y entonces, pues digo que la lápida de Campa de Torres, que posiblemente formó parte de un faro, como hemos estudiado ampliamente ya hace tiempo, pues es otro de los elementos que también hablan precisamente de esa organización. Fijaros que esta lápida es una lápida en la que se diviniza Augusto antes de que se divinizara casi en Roma. Por tanto, es una pieza fundamental en el estudio, y está claro que es una pieza que este material aquí no lo hay, lo traen de fuera. Lo que pasa es que la pieza está en poder de particulares y no hemos podido quitarle un poquito para saber de dónde era el mármol, porque ya sabéis que le quitamos un poquito, lo analizamos y nos queda fenomenal, sabemos de dónde es, más o menos, aproximadamente. Y todavía eso está en veremos. Bien, entonces, como digo, los castros son, no voy a hablar de ellos, pero sí que son elementos fundamentales de los asentamientos que se producen en esta zona. Ahora mismo yo creo que, me lo vais a oír varias veces, que los proyectos de investigación de largo alcance son los únicos que dan resultados arqueológicos. Entonces, hablando esto es una conversación telefónica prácticamente con Ángel Villa, de algunas de las cosas que se están haciendo. Pero mira, hay una cosa muy clara, ahora mismo existe el proyecto Campa. El proyecto Campa es un proyecto que ha sido retomar otra vez todas las excavaciones de la Campa de Torres bajo la dirección del CSIC y de Almudena Orejas, que se está llevando adelante, que es importantísimo. Se está haciendo una revisión de todo lo que se ha hecho en la Campa hasta ahora, se está haciendo una reconstrucción, una rehabilitación y una consolidación de todo lo que ya se sabía, y se está, pues digamos, empezando a hacer estudios en todo lo que puede ser el yacimiento en sí y la recuperación de todos los datos que ya se tienen. Ese es un proyecto importantísimo, que es la continuidad del proyecto Gijón en la parte de la Campa. Creo que es muy importante que se mantenga la continuidad del plan de los castros del Navia-Eo. Recordamos todos la existencia del Parque Histórico del Navia. Ahora mismo hay un plan de gestión del patrimonio castreño y todos los años tenemos en la zona mía, tenemos la suerte de ver que o se limpia el castro de Moías o el de Taramundi o el de Pendia, y que estos son elementos patrimoniales que hay que gestionar y que hay que restaurar y que hay que conservar. Sería importante también, recuerdo la continuidad del proyecto Berisso, eso que se excavaron los castros de Aguda y de Álava, con aquella colaboración público-privada entre la Fundación Valdesalas y yo creo que es otro de los proyectos que sería sumamente importante, porque son además castros que dan materiales muy antiguos, pero ahí tiene que haber una continuidad clarísimamente, ¿no? Se han hecho nuevas prospecciones en algunos castros importantes con motivo de revisiones o de limpiezas, por ejemplo el castro de Oñapaya, o me contaba Ángel el otro día el castro de Degaña, que también puede ser interesante, y la revisión del inventario de los asentamientos fortificados en el oriente de Asturias. En el oriente de Asturias está poco trabajado desde el punto de vista arqueológico, muy poco trabajado. Es menos espacio quizá, no tenemos las minas, tenemos algunas dificultades, pero yo creo que sería importante. Esto por lo que atañe a los castros, la necesidad de que haya algunos proyectos, yo diría que geográficamente distribuidos, para poder avanzar. Bien, si pasamos a las civitates, es decir, a lo que serían los nuevos asentamientos, no dejamos ya el mundo castreño, sabemos que la urbanización que Roma propone para estas zonas es no tanto construir ciudades, cuanto generar entidades políticas capaces de controlar el entorno. Eso quiere decir que estas civitates peregrina, de las que hablábamos antes, pueden tener una entidad urbana, la que sea,
pero lo que sí tienen para Roma fundamentalmente es una entidad política. Y esto es lo que es importante, que tengan una entidad política. Es decir, no es necesario que en estas regiones haya grandes ciudades, como escriben algunos. Asturias no tuvo grandes ciudades, claro que no tuvo grandes ciudades, pero tuvo núcleos muy importantes, aunque no tuviera esas grandes ciudades, porque además hay muchísimo territorio, tanto en España como fuera, en todo el imperio, donde no hay esas grandes ciudades. Lo que sí hay es núcleos urbanizados que no tienen ciudades al estilo clásico, pero sí que tienen la fuerza de la entidad política y la capacidad de decisión que tiene Roma en todos estos lugares. Algunos autores le han llamado a esto civitates sine urbe. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el hábitat de la zona se articula igual con una urbanización que no siempre ha sido exitosa en todas las partes, pero que no necesita que sean urbs en el sentido romano del término. Y este proceso quiere decir que se van a constituir civitates peregrinas, donde se van a agrupar las comunidades indígenas, bien sean los viejos poblados, como hablábamos antes, cuando los reutilizan o los vuelven a ocupar o los reocupan, o en nuevos asentamientos, ¿verdad? Vicus, aglomeraciones secundarias, etc. Por tanto, son zonas, además, son lugares, estas civitates tienen un suelo, tienen una entidad jurídica, son sujetos fiscales y, por tanto, de alguna manera son lo mismo, funcionan exactamente igual que las otras urbes, que las grandes urbes, porque tienen un sistema político y organizativo igual, donde lo que importa a Roma, ¿qué es lo que le importa? Que esté organizado y cobrar los fiscos, cobrar el fisco, eso es lo fundamental. Lo fundamental que son zonas que son sujetos fiscales. Y también tratar de integrar en estos lugares a una nueva aristocracia. Mirad, Roma siempre pensamos que van a luchar y sí, luchan mucho, pelean mucho, conquistan mucho, matan mucho, todas estas cosas. Pero si pueden pactar, no van a conquistar matando, pactan. Y hay muchísimos casos en la historia donde lo más importante es el pacto. Y Roma llega a través de los pactos a muchísimos sitios que si no, no llegaría. ¿Y con quién pactan? Pues con la aristocracia. Con la aristocracia que existe, la aristocracia local, que ya hay. Y luego lo que pasa es que ahí se crea una nueva aristocracia entre los que había y los que vienen. Y esa nueva aristocracia la vamos a encontrar en la epigrafía, en el nombre de los princes, en los nombres de los cibes, con trianómina, etc., garantizando siempre el sistema de funcionamiento de las civitas. Y esto es lo que a nosotros nos interesa en este momento, ¿no? Por tanto, diríamos que, en resumen, si esta forma de actuar en los asentamientos la tradujéramos a los términos geográficos, esto es de geografía ya, tendríamos unos aglomerados primarios, que serían las urbs, en nuestro caso serían las capitales provinciales fundamentalmente, ¿no? O sea, ciudades como lugar central. Tendríamos unos aglomerados secundarios, bien sobre yacimientos antiguos, como son los castros, o sobre nuevos asentamientos, vicus, centros principales. Generalmente estamos hablando de un ámbito muy rural, estaciones viarias, etcétera, que serían las sedes de esas ciudades peregrinas, y luego tendríamos, hablando también en términos geográficos, unos aglomerados terciarios que serían en realidad el hábitat disperso de las villas, las granjas, las mutaciones, etc. ¿Qué sabemos nosotros de esas civitates en Asturias? Es decir, ¿a dónde acudimos? Pues lo primero, lógicamente, siempre acudimos a las fuentes, aunque son muy escasas, sí que nos dicen cosas. Sobre todo, el único y el principal informante que tenemos casi el último, es Ptolomeo, porque a partir del siglo II sabéis que las fuentes geográficas y las fuentes textuales decaen completamente. Es decir, que nos tenemos que fiar de los autores de las épocas anteriores. Ahí nos van a decir que hay unos pésicos, unos paesici al occidente del Nalón, entre el Nalón y el Navia, unos lugones en el área central. Desconocemos cuál sería el centro principal de estos lugones que están al norte, porque tenemos unos lugones al norte y unos lugones al sur.
Ptolomeo habla de Lucus Asturum, pero no le atribuye ninguna gens ni ningún populus concreto. Tenemos otras ciudades que son Lavernis o Paleontium, que ahora mismo no podemos decir nada. Desde luego Lavernis en este momento parece que estaría al sur de la cordillera, según todos los estudios, o Paleontium, que no sabemos si estaría en Veloncio por similitud fonética y toponímica, pero realmente razones lingüísticas no llevan a conclusiones históricas. Simplemente lo único que nos dice es, bueno, Martínez Vega, que antiguo miembro de esta casa, pues se preocupó mucho de buscar restos en la zona y realmente las prospecciones no han dado todo lo que tendrían que haber dado de sí. Tendríamos también otro del que hablaremos posteriormente, mucho más en extenso, que sería Noegauquesía en la zona Aucesia, en la zona de límite con los cántabros. Tendríamos en tierras lucense una fundamental, que es Ocela, que es hoy día el castro del Chao San Martín, pero estamos ya fuera de la Asturia cantábrica, y que no tenemos la menor duda, gracias a esta pieza, que la pongo ahí en pequeñito, pero que es una olla donde se habla de los dos pueblos, el Buro y Ocela, la combinación de esa relación entre los dos pueblos, que también los cita Ptolomeo, y más al oriente estaría Vadinia, que tampoco sabemos en este momento dónde estaría situada. Bien, esta es la información que nos dan las fuentes de los polis, quiere decir civitas, se traduce por civitas, y esta es la información que tenemos actualmente. Ahora bien, para que estas civitas que citan las fuentes tengan una importancia arqueológica que permita constatar cuál es su categorización, es decir, que las podamos categorizar, tenemos que tener algunos criterios, ¿no? Entonces, pues hay varios criterios: posición estratégica, testimonios constructivos suficientes, circulación de bienes, testimonios epigráficos y entidades menores dependientes de su entorno. De las tres fundamentales, que son Flavionavia, de los Pésicos, Lucus Asturum, de los Lugones, y Noega, de esos hay una información relativa que vamos a analizar ahora mismo. No vamos a analizar ni Ocela, ni Vadinia, ni otros centros posibles, porque no están en la zona objeto de nuestro estudio. Serían estas tres que veis ahí, esos 3 puntos, pero más o menos la distribución de los centros principales sería la que ponemos ahí en esos triángulos. De Flavionavia, ahí os pongo los mapas de Ptolomeo, que sí son coincidentes siempre. Flavionavia, y está al lado del Nalón. Está en el Nalón, cerca de la desembocadura del Nalón, en cualquiera de los mapas. Esto lo pongo porque luego veremos que hay diferencias en otros sitios. En la actualidad, el que ha estudiado más, bueno, en la actualidad, hace muchos años ya lo estudió José Manuel González, pero en la actualidad seguimos sin saber dónde estaba Flavionavia. Es decir, sabemos que está en el Nalón, pero no llegamos a saber, todavía no hemos llegado a saber dónde está esa civitas, que además tiene el nombre Flavio, por tanto es una fundación Flavia, no cabe la menor duda. Y que sabemos además que es capital de los Pésicos, es decir, Paesicum, Flavionavia, Paesicum, lo dice el texto, ¿no? Pero realmente en este momento pues no lo sabemos muy a ciencia cierta, porque sabemos que está cerca de la costa, en un lugar donde el río era navegable. Sabemos que está seguramente comunicada con la vía de la Mesa a través del ramal que va a Paesicum, a Cornellana, a Dóriga, y los estudios que ha hecho Tornadijo sobre la georreferenciación que podría tener Flavionavia, sí dice claramente que está en la desembocadura del Nalón, en la margen izquierda del río. Identificaciones posibles: Santianes, Pravia y Doña Paya. Luego hablaré de esto otra vez. ¿Pero qué es lo que vamos a encontrar en esta zona? Pues lo que vamos a encontrar en la desembocadura del Nalón en realidad es restos dispersos, pero ninguno con suficiente entidad como para decir esto es Flavionavia. Entonces tenemos las noticias de muros,
tenemos la villa de Murias de Ponte, tenemos Ribera, aquí tenemos el castro más antiguo, que es Doña Palla, aquí tenemos el otro, que es el castillo de San Martín, aquí tenemos Santianes, la estatua de los Cabos, es decir, una serie de elementos sueltos, esto es Pravia, donde podría en cualquiera de estos lugares estar asentada Flavia-Navia, pero de momento ninguno emerge con categoría, cumpliendo todas esas condiciones que yo decía antes, para que arqueológicamente hablando, se pueda considerar que es Flavio-Navia. Por tanto, yo le digo siempre cuando escribo, digo Flavio-Navia, una civitas esquiva, porque se nos escapa, porque no sabemos nada de ella, porque no llegamos todavía a saber. Es más, siempre hemos pensado la posibilidad de que fuera Doña Palla, porque Doña Palla tiene unas condiciones propias, es un castro importante, muy destrozado, ¿no? Porque la incuria del tiempo ha hecho maravillas con Doña Palla, pero dices, bueno, pues a lo mejor es como el Chao, ¿no? O sea, es un castro que interesa, que entonces Roma desde ahí, igual que hizo en Campa de Torres, puede organizar algo, pero realmente en este momento Doña Palla han hecho una limpieza, hay resultados de un dominio, de una ocupación medieval, hay resultados de ocupación de la Segunda del Hierro, hay monedas romanas, hay algunos materiales, pero la entidad en este momento yo pienso que todavía no está clara como para poder decir está ahí. Si pensamos en Pravia, todas las excavaciones que se han hecho no pasamos más allá del siglo VIII, hacia atrás. Es decir, que Pravia, hoy por hoy, en los estudios que se han hecho, yo debo este dato a José Antonio Ron, no hay materiales antiguos, por tanto es muy difícil pensar que sea Pravia. Santianes, ya luego hablaré de Santianes un momento, pero tampoco en este momento yo creo que es una gran villa romana. Entonces, en todo ese territorio, en este momento, yo creo que todavía no estamos en condiciones de hablar de ello. La siguiente es Lucus Asturum. Mirad, Lucus Asturum es lo que nos convoca, ¿no? Nos convoca Llanera, nos convoca, y realmente hay que decir algunas cositas importantes. Por ejemplo, no aparece citada en los autores más antiguos, igual que tampoco aparece Flavio-Navia. Ptolomeo la cita entre los astures transmontanos, pero tampoco la relaciona con ninguna gens ni con ningún populus, pero sí aparece en una fuente muy importante, que es una fuente viaria tardía, que es el Ravenate, en el Anónimo de Ravenna, que es del siglo VII, pero que se basa en mapas del siglo III, la llama Luco Astorum, y bueno, una serie de hallazgos y de argumentos toponímicos y de datos medievales hicieron pensar a José Manuel González en su momento que sería la zona de Lugo de Llanera. Entonces hay también un consenso para pensar que estamos en ese lugar que se relaciona con los Lugoni. Es digamos, un término además, Lucus Asturum, que aúna el origen étnico y una nueva realidad administrativa romana, que es interesante. Y bueno, en este momento pues el área de Llanera presenta unidades de poblamiento de diferente categoría que también nos inducen a la duda. Los estudios que hizo Tiria Requejo con motivo de su tesis doctoral, cuando hace un mapa de densidades, lo que sí vemos muy claro es en este mapa las ocupaciones de la Segunda del Hierro y en este otro la época romana. Es decir, claramente la zona va ampliando su población, su poblamiento a partir de la época romana. Pero, como decía antes, hay una fuente que cita el Ravenate del siglo VII, que cita a Lucus Asturum como zona anodal, que ahí yo os lo he puesto con unas rayas más o menos así, pero para entendernos, este es el punto principal de las comunicaciones de la Asturias romana. Y Lucus Asturum en ese sentido es importantísimo. Primero porque, aparte de conocerlo por las fuentes, sabemos perfectamente este camino, que es el camino de la Carisa, que lleva hacia ahí. Sabemos y hemos estudiado toda su continuidad hacia la zona de Gijón, y faltaría un estudio un poquito más profundo sobre
Pasicin, Anneni, Lugisonis, que son los puntos que dice el propio Ravennate que conducirían hacia Lupus Augusti. Yo creo que Pasicin es claramente o Cornellana, no creo que sea Doriga, porque Doriga es otra excavación que está al lado de Cornellana, pero es muchísimo más pequeña, pero luego Anneni es Entre Ríos, tiene que ser alguno de estas zonas, y Lugisoni no sabemos si estaría ya en Lugo o si estaría en la región asturiana. Por tanto, este también es otro tema que está pendiente, pero lo que está claro es que no hay ninguna duda de la posición de Lupus. Posición que en un estudio de rutas óptimas, que realizó también Otilia Requejo, se ve muy claro cuáles son las vías que se desprenden de ese núcleo principal, que es el núcleo de la Hería de la Castellana, ahora vamos a hablar de ello, un camino que va hacia Gijón, el camino que va hacia la zona de las minas, el camino que va hacia esto y la parte central que va hacia la parte de la entrada de la vía de la Carissa, ¿no? Este es el mapa que ella presenta sobre el centro a partir tomando desde la finca de la Castañera, que yo esto no lo voy a hablar porque esto os lo ha contado ya Esperanza Martín en la conferencia anterior. Por tanto, ella ha hablado muy profundamente de todas las excavaciones que ha hecho. Pero sí, desde esa finca en la que se habló, en la que ellos están excavando, iríamos por un camino bien explorado ya hacia la venta de la Rodriguera, y desde la venta de la Rodriguera entraríamos en el concejo de Gijón. Vendría la vía de la Carissa por aquí y este es el camino que llevaría hacia la zona de Gijón, que es el estudio que hicimos nosotros después del ramal de la Ruta de la Plata. En los años 89-90 nosotros excavamos la zona de la Castañera, próximos a la iglesia de Santa María, y llegamos a una conclusión clara. Era una zona que el yacimiento romano estaba totalmente hecho polvo por toda la necrópolis medieval que estaba al lado de la iglesia, que además se llama Santa María, que es muy importante el nombre antiguo de Santa María. Cuando algo se llama San Juan o Santa María, sabemos que posiblemente hay romanos, y que luego ahí va a salir, luego se van a enterrar, va a aparecer una iglesia y muchas más cosas medievales, pero son nombres muy significativos. San Juan, Santa María y San Pedro, son los tres, es la trilogía de la antigüedad de todos estos lugares, ¿no? Bien, nosotros ahí estuvimos excavando, veis con los restos que quedaban del asentamiento romano, y apareció esta ara dedicada a los lares, que se encontró justamente en este punto que veis aquí. Esto es la base de la iglesia que había sido incendiada y destruida cuando la guerra civil, y ahí justamente metida, empotrada, ahí apareció esa inscripción. Y luego, bueno, pues hay elementos que también tienen que ver con las vías, como la Torre del Santo Firme, que excavó Rogelio Estrada en el año 2007 y que controla prácticamente todo el territorio. Este es el espacio que os explicó Esperanza, que yo no voy a hablar de él, el Prao Lugo, de esta zona, que se complementa con el que excavamos nosotros. Por tanto, todo este espacio, que ya se conocía en parte en los años 20, en esa imagen que tenéis ahí del periodo, donde hay importantísimos restos constructivos. Pero para hacernos un poquito más a la idea, esta es la finca, la zona de la finca de la Castañera, pero todos estos, esta es una posible villa, esta es otra, aquí la vía de la Castellana, aquí hay unas termas, aquí tenemos un castro, no de los más importantes, no de los más altos, pero sí con una zona que se llama Castillo, que es la falda del castro, que también es importante. Es decir, estamos o no estamos en un lugar central si seguimos excavando esta zona. Es decir, lo que me parece interesante para mí es si aquí estaría, o sea, si en Lugo de Llanera, en este espacio en concreto, estaría el Lupus Asturum que estamos buscando. O si podemos pensar, como pensábamos nosotros en su momento, que sería posiblemente un vicus viarius, es decir, un centro agrupado en su función, pero luego disperso internamente, que es lo que puede ser un vicus viarius según los vici routiers que dicen los franceses, y que es bastante frecuente en el mundo romano. Por tanto, en este momento yo sigo pensando que
¿qué pasa? Pues que o hay un plan de excavaciones en Llanera a tiempo y largo, y de tiempo, y tranquilo, quiero decir, que haya medios para poder hacer un plan, para ver qué pasa en la Castañera, o ver qué pasa en otros enclaves próximos, para que podamos dilucidar si realmente estamos hablando en esta zona de un lugar central. Y lo digo ¿por qué? Porque la excavación que ha hecho Esperanza Martín es muy interesante, porque aparte de complementar lo que hicimos nosotros en una zona muy próxima, hay unas termas que tienen una categoría bastante interesante desde el punto de vista constructivo, desde el punto de vista de su dimensión. Eso quiere decir que no estamos hablando a lo mejor de una villa. No sé si algunos conocéis la villa de Murias de Beloño. Son unas termitas pequeñas, unas termas pequeñas que tienen un tamaño apropiado a una villa romana. Si os dais cuenta, Beranes, que es tan monumental, tiene unas termitas que son bastante pequeñas en comparación a lo que es el monumento de la villa de Beranes. Y si nos damos cuenta, las de Gijón son las más grandes de todas estas. Es decir, que hay unos, digamos, así, es una percepción de un tamaño que nos podría permitir pensar que la zona de la Castañera es un poquito más importante por los restos, pero necesitamos saber que ese parámetro de los restos, de esa amplitud, de esa profundidad se cumple, y yo creo que es a través de un plan de excavaciones sistemático que lleva, pues, conlleva económicamente dinero y conlleva esfuerzo, ¿no? Pero que convendría hacerlo, y que creo que este es el foro donde esto hay que decirlo, porque estamos hablando de Lugo de Llanera, y estamos hablando de que tampoco es ahora voy a decir una cosa que no sé si es verdad, pero no me parece un ayuntamiento pobre, no me parece un ayuntamiento pobre. Es un problema de mucha buena voluntad, como hizo Gijón en su momento, y de que nos pongamos a ello, ¿no? Se pongan a ello las personas que lo pueden ayudar. Y, por supuesto, la consejería, pero lo de la consejería lo dejamos para otro momento. Bien, el tercer núcleo sería la Civitas de Gijón. Noega Oppidum y Noega Uccesia. En Noega Oppidum ya hablamos de que el Castro de Campa de Torres, todos lo dicen, todos los antiguos escritores. Pero luego Ptolomeo, en el siglo II, nos va a poner este nombre que nos despista muchísimo, Noega Uccesia, o Uccesia, como le queramos decir, ¿no? Es el mismo nombre con otro apelativo. Y entonces esto se ha prestado a muchísimas interpretaciones. Primero el nombre. Lo primero que hay que decir es que si estudiamos los mapas ptolemaicos, nos armamos un lío tremendo, os digo, porque una cosa es lo que está escrito en griego y otra cosa es lo que está escrito en las copias romanas. Y ahí hay un trabajo de Diego Santos, muy admirado por mí, importantísimo, explicando cuántas veces se puede copiar un mapa de este tipo, ¿no? Y vemos que tenemos ediciones hasta tiempos recientísimos, ¿no? Entonces, en griego aparece claramente Noega Uccesia, seguido de sus magnitudes. Y el término Uccesia no existe en la lengua griega. Yo hablé con un catedrático de lengua de mi universidad y le llevé le dije, oye, búscame esto, que esto no sé lo que es porque no sé qué significa. Dice, es que no existe la palabra en griego. Y se molestó. Jesús de la Villa, tengo que decir quién era, Jesús de la Villa se molestó, estuve buscando y dije, mira, es que no lo encuentro. Dice, es un nombre que está tomado, seguramente es una transliteración de una fuente latina, pero no te puedo decir nada más. Tobar, cuando habla de esto, dice que puede ser un nombre de origen céltico. Bueno, pero en aquellos tiempos todo lo que decían era de origen céltico, entonces en este momento no lo sabemos. En las copias latinas nos añade un elemento que nos perturba mucho, porque dice Noega Uccesia, Flumen Ostia, boca del río de Noega Uccesia. Y entonces aquí ya empieza un poco la complicación, porque sería un estuario o una polis costera. En todo caso, el problema del nombre es que es así, Uccesia, no hay más, y que no tiene traducción. Pero luego la ubicación ha dado mucho más de sí, porque hay quien piensa que estaría en la zona cántabra y hay quien piensa que estaría en la zona asturiana.
¿Por qué dicen que estaría en la zona cántabra? Porque José Manuel González leía Noega Cantabrorum, le metía una BR al Noega Auquesía, ¿no? Y entonces dice que estaría en los límites, que habría dos Noegas, una en Asturias y otra en Villaviciosa. En este momento esto no lo admite nadie, sobre todo porque hay algunos textos importantes. Ya Uría Río en su época ya dijo que finitur ad oriente noeca asturum, ¿no? Entonces ya estamos viendo que el término es para Asturias, no es para Cantabria. Por tanto, en este momento nadie piensa que Noega Auquesía sea cántabra, sino que es Astur. Y también sabemos que hay desplazamientos muy significativos en las tablas ptolemaicas, muy bien estudiados ahora mismo por León y Gamir, autores que se han dedicado mucho a esto. Pero sobre todo hay una cosa importantísima. Tornadijo, este geógrafo, siguiendo el método de georreferenciación basado en la igualación de triángulos esféricos, concluye que Noega Auquesía no puede situarse en el Sella, como pretendía Noega Cantabrum, pretendían que estuviera en el Sella, sino que tiene que estar en la bahía de Gijón, en la zona de Gijón. Eso quiere decir, aquí tenemos el mapa de la Biblioteca Apostólica Vaticana, donde en esos marcos, este es uno de los más antiguos griegos, y ahí se ve muy claro que está la desembocadura del Nalón, y inmediatamente ya aparece Noega Auquesía. Lo que pasa es que está cortado en la edición y nos plantea un poquito de problema, pero en todo caso, todas las ediciones que copian, que se basan en lo griego, lo colocan ahí. ¿Qué sucede? Pues sucede que hay una disfunción en las tablas ptolemaicas, en el trazado de la costa del área cantábrica, que la explicó muy bien Diego Santos. En vez de mantener la línea hacia el este, se desvía hacia el sur. Entonces, según Ptolomeo, efectivamente Noega Auquesía estaría aquí, pero si nosotros colocamos el mapa donde tiene que estar, no donde lo están colocando las copias latinas, Noega Auquesía volvería a su ser, que bien sería, para él sería la zona del Sella, para nosotros, según los trabajos de Tornarizo, sería la bahía de Gijón, la zona de la antigua Noega. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que no hubo dos Noegas, una cántabra y una Astur, que la Noega era solamente Astur, que esa Noega Astur primero se llamó Noega Oppidum y que hay una Noega Auquesía que también está en la bahía de Gijón. Y ese sería, desde mi punto de vista, un aglomerado, o podría ser, luego lo voy a explicar un poquito mejor, el aglomerado semiurbano donde se localizaría la actual Cima de Villa. Por tanto, cuando algunos dicen es que Gijón no tenía nombre, no, sí tenía nombre, hay que buscarle el nombre, y posiblemente este sea el nombre, y además Gijón cumple esos criterios arqueológicos que los he vuelto a repetir ahí, que no voy a repetirlos ahora, pero que reúnen todas esas condiciones. Es decir, estratigráficamente podemos perfectamente saber a través de las excavaciones que se hicieron cuándo se ocupa por primera vez el Cerro de Santa Catalina, desde mediados del siglo I. Las termas que todos conocéis no las voy a explicar, pero sí que hay alguna cuestión que me parece interesante, y es que, de alguna manera, todo lo que hemos estado excavando en Gijón, bueno, se ha dicho que habíamos excavado mucho en la zona de la muralla y que solo sabíamos de la muralla y un poquito de las termas y que por qué no habíamos excavado en otras zonas. Bueno, lo primero que hay que decir es que la configuración que tiene el Cerro de Santa Catalina, que nosotros, el equipo de arqueología de Cima de Villa, ya lo hemos hablado muchas veces, es una configuración especial. Es decir, que hay una dinámica en una ciudad, y la dinámica de la ciudad de Gijón es una dinámica que tiene que ver con la orografía del lugar y que tiene que ver con que, de alguna manera, está el cerro muy raído, prácticamente se acaba parando todo en la muralla, por tanto es la zona que conserva el mayor número de restos. Además, no solamente es eso, sino que sabemos, por ejemplo, que el agotamiento de los niveles superiores es tan grande, bueno, el agotamiento, quiero decir, la desaparición, que son niveles completamente arrasados en la parte central del cerro,
que de alguna forma lo vimos muy claro cuando se excavó el pozo, este pozo, ¿dónde está? Bueno, esta es la muralla, que ya la conocéis, el pozo este de la Tabacalera. El pozo de Tabacalera estaba realmente directamente sobre el sustrato geológico y se pasaba de los rellenos del siglo XIX y del siglo XX al nivel basal, en un sitio donde se podía haber conservado. Es decir, que prácticamente la zona alta de Cimadevilla había sido arrasada, se había frenado en la muralla y es donde realmente hemos encontrado prácticamente toda la documentación que requeríamos en aquel momento. También, a propósito de este depósito, tengo que decir que en Cimadevilla hay ahora mismo 5 o 6, me parece, depósitos de agua, de pozos de agua, que me gusta pensar que se adapta a lo normal en muchas ciudades romanas y que no para ser una ciudad importante hay que tener canalizaciones, como dicen los que escriben en contra de esto, ¿no? No hace falta tener canalizaciones, porque lo que importa es que la provisión hídrica esté cubierta y en cantidad de lugares, en cantidad de lugares romanos, está necesariamente cubierta por pozos. Por tanto, no es necesario que tengamos grandes canalizaciones. Incluso la tenemos, nosotros tenemos una gran canalización que baja hacia las termas, pero en todo caso, lo que sí quería recalcar aquí es que con cubrir las necesidades hídricas, muchos de los yacimientos romanos que conocemos se daban por suficientemente satisfechos y era realmente lo que se necesitaba. Por último ya, sobre este tema, sobre la importancia de las Civitas de Gijón, nosotros tenemos un documento que es fundamental, que es este de la gens de los Filúrgicos, ¿no? Y solo dos cuestiones voy a decir. Una, según el edicto del Bierzo y según el pacto de los Toelas, gens puede ser igual a civitas. Esto es muy importante. Gens puede ser igual a civitas. En la primera parte del pacto de los Toelas lo es. Sin embargo, en la segunda parte del año 152 puede cambiar ya y hay algunas civitas, algunas gens integradas en las civitas. Eso quiere decir que la gens de los Filúrgicos, es decir, de los de Gijón, junto con otros grupos parentales, constituían la base de las civitas, de la nueva organización, que yo interpreto, habiendo hablado anteriormente de Ptolomeo y de lo que significaba nueva Euquesía y de la nueva situación que le dan los geógrafos, estudiándola a fondo, vendría de alguna manera a sustituir como núcleo principal al antiguo Oppidum Noega, pero se seguiría llamando de la misma manera. ¿Por qué? Porque pienso que Roma aplicó una especie de fórmula de contributio. ¿Qué es una forma de contributio? La contributio en el mundo romano es una integración de dos centros en uno solo. Es lo que los griegos llamaban el sinecismo, ¿no? La creación de dos ciudades que se rigen por la misma entidad. Entonces yo pienso que eso es lo que puede haber pasado, esa especie de contributio entre un asentamiento indígena que estaba ya en bastante decadencia y otro recién fundado en un espacio que siempre hemos definido como más favorable. Puede haber un periodo de coexistencia entre una noega y la otra, pero en todo caso Ptolomeo, cuando habla de Noega Aucesia, sigue hablando de la zona de Gijón. Sigue hablando de la zona de Gijón. Por tanto, hipótesis que se me puede rebatir sin ningún problema, pero sí que hay que tenerlo en consideración, porque me parece que es muy importante saber que no hay que ir a buscar la Noega Aucesia a Cantabria, sino que más bien está en Asturias y en concreto está en Gijón, en la zona de la bahía de Gijón y en concreto al lado de Campa de Torres. Bien, hasta aquí, yo no sé cómo voy, hasta aquí sería hablar de las principales civitates de la Cantabria Astur. Después nos quedaría saber qué pasa con el territorio de estos sitios, ¿no? Estas civitates tienen un territorio que desde esos centros se va a explotar. La terminología general es muy variada en el mundo romano. Podemos encontrarnos aldeas, granjas, tuguria, casales, edificios, es decir, el mundo rural tan rico como el de ahora, O sea, que podemos encontrarnos cualquier cosa en el sentido
de que no todo resto romano que aparece en un campo es una villa romana. No, para nada. Puede ser cualquiera de estas cosas que pongo aquí, puede ser una mansión, que se hacen de 30 en 30 kilómetros, puede ser una mutatio, que es simplemente para pasar una noche y cambiar los caballos, puede ser una statio más importante, como algunas de las que aparecen tanto en la arqueología como en las nominaciones de algunas que aparecen en la península ibérica, y por tanto lo primero que nos tenemos que quitar es la idea de que toda construcción rural es una villa romana. Puede ser cualquier cosa, no necesariamente. Una villa romana es otra cosa. Una villa romana es una construcción que tiene muy bien establecidas sus partes, es decir, la pars urbana y la pars rústica, que tiene muy bien establecida en la pars urbana sus áreas de prestigio, lo vemos perfectamente en Veranes, sus estancias privadas, sus estancias de representación y sus áreas de servicio. Y una pars rústica, donde están, que nunca las encontramos, tengo que deciros, porque ni en las mejores villas de Andalucía encontramos las casas de los trabajadores, las interpretamos algunas veces, pero espacios funcionales, almacenes, aquí tenemos un gran almacén, un gran hórreo y un gran almacén en la villa de Veranes, los torcularias, los lagares, que son importantísimos, cada vez tenemos más lagares en España en las villas, los tecta, las zonas cubiertas para herramientas, molinos, bodegas, y luego pues otras zonas que es muy difícil de identificar desde el punto de vista de la arqueología, ¿no? Las áreas, es decir, una era, un corral de ganado, unas colmenas. En Portugal están todo el día estudiando los restos de esta, ¿no? O las piscifactorías, que también están unidos a veces a estas villas. O luego una zona cultural y funeraria. De esto sí que tenemos mucho. Nosotros en Veranes no lo tenemos, pero sí en las villas en general. Por tanto, la villa ya es un complejo importantísimo. Tan importante que cuando llega el Bajo Imperio, ¿qué sucede? Sucede que estas villas se acaban convirtiendo también en sujetos de organización estatal, es decir, recogen el fisco de todos los alrededores y se convierten realmente en puntos de referencia importantísima. Prácticamente la villa vive, digamos, el dueño de la villa, mejor dicho, el posesor, el posesor de la villa vive como si fuera casi el emperador de la zona, ¿no? Por eso necesita estancias de representación, etcétera, etcétera. En Veranes lo tenemos muy estudiado y muy publicado porque es así, ¿no? Es como se ve. Es todo el complejo que tiene que ver con esos momentos en que ya a partir del siglo III el imperio empieza a cambiar completamente su forma y su estructura. Por tanto, yo hoy solo me estoy refiriendo hasta el siglo II. Después, esto en Flavionavia, que es la primera zona de la que hemos hablado, ya os dije que no sabemos dónde está Flavionavia, pero todos estos son los elementos, las villas con testimonios clarísimos de que son villas, testimonios de yacimientos relacionados con las villas, esta estudiada por Rogelio Estrada, las Murias de Doriga, o este otro yacimiento que no sabemos lo que era, que está justo al lado de Santianes, que es la Magdalena de Llera. Simplemente a título informativo, la zona de Santianes, que José Manuel González siempre decía que podía ser el punto también de Flavionavia, en este momento ahí tenemos la iglesia con materiales reutilizados de época romana que conocemos, muy cerca está el Togado de los Cabos, y luego hace poco José Antonio Suárez hizo este plano que veis aquí, esto es Veranes, lo rojo es Veranes, y por encima colocó el plano de la parte principal del interior de la iglesia de Santianes, y es prácticamente igual, ¿eh? O sea, la estructura de la iglesia de Santianes y la estructura del triclinio de esto. Bueno, me están diciendo que ya voy fatal de tiempo. Murias de Ponte, lo paso. Alrededor del territorio de Llanera hay muchísimas cosas que ver, pero bueno, la Estaca, que sabemos todavía muy poco, pero bueno, es una de las villas que sabéis que está ahora mismo en proceso de excavación, que siempre vemos estos magníficos mosaicos, pero sabemos todavía
muy poco de la entidad. Evidentemente siempre se dice, es mucho mejor y más importante que Veranes. Bueno, pues igual lo es, no lo sé, pero de momento todavía no lo sabemos. Pero es muy importante, Y luego estaría Balduno, que yo creo que es una estatua viaria, y luego los que están ya alrededor de Gijón, Veranes, Beloño, las villas de las Murias, Pumarín y Natahoyo, y bueno, el camino que veis aquí es el camino de la Ruta de la Plata en la zona de Gijón, con los asentamientos que están excavados y los que están prospectados. Pero bueno, un mapa que se va completando cada vez más con los estudios que se han hecho de la carta arqueológica y otros trabajos también que se están llevando a cabo. Que sería el mapa último que se ha hecho sobre esto. Y ya termino. Con esto termino. Quiero solo enseñaros este mapa para que os hagáis una idea de lo que supuso de todos los yacimientos que hay romanos en esta parte central de Asturias. El mapa impresiona un poco, impresiona un poco. Bueno, a vosotros a lo mejor no, pero yo creo que cualquiera que tenga un poquito de idea de qué va esto, estamos ocupando la zona misma que estamos ocupando después en la Edad Media, en los años posteriores y hasta hoy día, Quiero decir que hemos hablado de algunos de los puntos que están aquí, que no son todos, sino de las cívitas más importantes y de sus entornos, pero sí, estos 5 siglos no pueden ser 5 siglos silenciados, en la historia de nuestra tierra, porque son 5 siglos que cambiaron el panorama entero de la ocupación territorial, que es de lo que se trataba aquí, de hablar de esa ocupación territorial y de cómo esa dinámica había ido cambiando. No podemos olvidar que el asturiano, ya sabéis de dónde viene, Tampoco podemos olvidar que la monarquía astur, pues, copió pinturas y trazas arquitectónicas que conocían este territorio. No tuvo que ir a Bizancio a buscarlas, estaban por aquí, andaban por aquí. Entonces quiero decir con esto que la romanización, la presencia de los romanos en Asturias, yo creo que ha ido progresivamente en estos 40 años, aumentando de una manera exponencial, y que de alguna forma esta región central, esta Asturia Cantábrica, con este nombre que me parece tan adecuado para la conferencia, pues como veis está poblada como corresponde a una zona que se ha transformado completamente por efecto de Roma, con sus bienes y con sus males. Nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la profesora Fernández Ochoa, porque creo que con su conferencia desde luego dejó bastante claro cuál era el papel que podría haber sido el papel del Lupus Asturum en la organización territorial de Roma a lo largo de varios siglos. En esta conferencia de estudio y de bautizo, porque también salimos con una nueva propuesta también para la denominación de Cimadevilla, las ruinas romanas de Cimadevilla. Sí, claro. Me he quedado seca. En todo caso, y como consecuencia de la primera conferencia y de la densidad con la que nos acaba de regalar la profesora Fernández Ochoa, no disponemos de mucho tiempo, pero si alguien desea intervenir, hacer alguna pregunta a la ponente, pues con mucho gusto serán atendidos, ¿no? Sí, sí sé. Yo soy de Lugo y Alera, y precisamente lo que acaba usted de decir, pues en el barrio de La Pérgola se encontró David, me parece, de Salma, o algo así, encontró restos por ahí, pero casi alrededor de la tierra. Luego también se encontraron en Carabies, todos estos Carabies ya, o sea, en la falda del monte Santo Filo. Que quería decirle, todos estos que se encontró
está bastante distante de donde se están haciendo las excavaciones ahora. Pues habrá 4 kilómetros, 5 o 3, o vamos, de carga. Entonces, ya lo que dice usted, claro que debe estar dispersísimo eso. Pero claro, será muy difícil excavar todo eso por lo disperso que está. Nada más, y yo era esto porque quiero dejar a la gente que pregunte, porque yo siempre... Una cuestión que me parece interesante de la dispersión que está diciendo, ¿no? Las villas de Gijón están todas a 3 kilómetros. O sea, tú vas por 3 kilómetros, 3 kilómetros, 3 kilómetros y medio, 3 kilómetros. Y me parece interesante el pensar que hay una distancia, o sea, son unas propiedades bastante, salvo el caso de Veranes, son propiedades relativamente pequeñas. Es la pequeña propiedad que hemos tenido siempre aquí no tenemos los grandes conjuntos andaluces, ¿no? Y el hecho de que haya en Lugo de Llanera muchos más sitios nos está hablando de ese hábitat que está disperso, que no sabemos si tiene un punto. Entonces lo que yo propongo es que ese punto fundamental pueda ser la zona de la Castañera, y luego hay muchísimos más, como dice usted, y que seguramente saldrán muchísimos más, porque es una zona que además es una zona de tránsito, es el punto cardinal. Lugo de Llanera es el punto cardinal de las comunicaciones, entonces tiene que tener por todas partes, y tiene mucha agua. Caballero de la segunda fila. Sí, una reflexión. Igual que han estudiado la vía de la Mesa, y nos conduce siempre claramente a los lugares romanos, no hay ninguna vía estudiada que conduzca, por ejemplo, hacia Flavionavia, no hay nada parecido. ¿Hacia Flavionavia? Sí. Claro, es que Flavionavia estaría, según los trabajos del Tornalijo, al fondo de la desembocadura del Nalón, hacia la izquierda, es decir, que es justamente donde va a caer la vía de la Mesa. Es justamente donde tendría que... Por eso se piensa en Pravia, por eso se piensa, no lo sé, si en Cornellana, pero en Cornellana no hacen más que excavar y siempre sacan medievales. Es decir, en Cornellana nunca encontramos lo que nos gustaría encontrar, ¿no? Que serían... No excavaron en el lugar adecuado. Bueno, dice aquí el experto que no excavaron en el lugar adecuado, ¿eh? Así que a lo mejor si excavan en el lugar adecuado, pues sale lo que queremos que salga, porque Cornellana tiene, bueno, aparte del nombre, que es maravilloso, porque esos nombres terminados en Ana son todos siempre indicativos de algo, es que sí, no se ha excavado mucho lo que tiene que ver con el monasterio, dentro del monasterio y tal, pero posiblemente haya zonas próximas que no estén precisamente donde está el monasterio, que sea importante que se excaven. Y yo creo que es uno de los puntos de futuro para Flavionavia importante. Bien, si no tienen más... perdón, al fondo. ¿Oviedo podría estar ubicado sobre un campamento romano? Yo los únicos trabajos que conozco sobre Oviedo son los que publicó el profesor Avelino Gutiérrez, y en este momento que yo conozca no tengo información fehaciente sobre el particular. Lo que sí se habla claramente es de que Oviedo sí que tiene indicios de haber tenido, porque además por aquí pasaba la vía, es decir, por la corredoria, o sea, pasaba por aquí, que hay indicios de que efectivamente hubo una ocupación romana. Debajo de la catedral tenemos excavaciones que también están hablándonos de qué hay, pero de que hay cosas, pero no sabemos qué hay. Es decir, no lo podemos interpretar en este momento. Entonces yo no sé si Oviedo tuvo un campamento romano o no lo tuvo. No le puedo contestar, porque realmente lo que yo he leído sobre Oviedo y sobre las excavaciones que se han hecho en Oviedo, en este momento no hay nada que apunte en este sentido, que yo conozca, ¿eh? Seguramente a lo mejor usted lo conoce o tal, pero yo desde luego no. Pero que sí que tiene indicios de ocupación romana, sí, y Avelino propone además, el profesor Avelino Gutiérrez propone además que hubiera a lo mejor una zona de culto, etcétera. O sea que hay muchas hipótesis sobre la posibilidad de que Oviedo no fuera solamente
cuando vinieron los dos frailes y fundaron algo más. Muy bien, pues si no hay ninguna intervención más, confiamos en que las sesiones celebradas con la colaboración generosa de la arqueóloga Esperanza Martín, Miguel Calleja y la profesora Fernández Ochoa hayan permitido impulsar un proyecto que esperemos que tenga buen futuro. La declaración BIC, de una amplia extensión dentro del Concejo de Llanera, bajo la figura de Lucus Asturum, hace albergar buenas esperanzas, ¿no? Yo solamente establecería un matiz, y es respecto al carácter disperso de las excavaciones. Creo que del asentamiento. Creo que lo que está disperso por el momento son las excavaciones. El espacio de Lugo de Llanera, por los sondeos, por las prospecciones geofísicas y sobre todo por la ubicación perfectamente justificada por la profesora Fernández Ochoa, creo que de realizarse con la entidad, con los equipos y con la continuidad suficiente, probablemente deparen la concordancia con la importancia que adquirió en las fuentes avanzadas de época romana. Sin más, y agradeciéndole su presencia, pues cerramos este ciclo de conferencias. Muchas gracias.